están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un fantástico programa de Futuro 360 que busca avanzar en las conversaciones asociadas a la ciencia, el futuro, la tecnología, la innovación y tanto más. Hoy vamos a hablar sobre una manera de abordar la urgencia climática y la crisis hídrica que necesita de soluciones que sean cada vez más eficientes y que tengan la menor cantidad de impactos. La idea es resguardar los ecosistemas y que cada una de estas soluciones, si bien siempre sabemos que va a dejar una huella, tenga la menor huella posible con el entorno donde se desempeñan. Esas fueron las bases del desarrollo tecnológico de una empresa canadiense a través de la innovación propuesta al desalinizar agua de mar con energía limpia, pero no de la manera que usted conoce. Veámoslo. La falta de agua provocada por los más de 14 años de sequía en Chile ubican al país como el primero en sufrir un mayor riesgo de escasez hídrica. El déficit hídrico que está viviendo Chile, producto no solamente de una sequía hidrológica o meteorológica, sino también del modelo de uso de agua. El agua es un elemento que se está volviendo prioritario para las comunidades costeras que no tienen agua como recurso. Entonces, indudablemente, la solución es desalinizar agua. Esto porque de la totalidad de agua que hay en la Tierra, solo el 0,7% es dulce, mientras que el 97% corresponde a salada. Sin embargo, esta eficiente manera de abastecer de agua dulce a las comunidades podría poner en riesgo el ecosistema marino. Los cambios en salinidad les genera un estrés salino fisiológicamente y eso repercute en los ciclos de vida, en la fisiología, en la reproducción, en el crecimiento, en distintos grados indudablemente, dependiendo de los organismos. Entonces es como también someterlo a un organismo a temperaturas que no están acostumbradas, también les va a generar un estrés térmico. Igual pasa con la salinidad. Esta boya, ubicada en la comuna de Algarrobo, busca hacer la prueba para el necesario equilibrio que se requiere frente a la manera en que se construyen y operan este tipo de plantas. Combinamos energía de las olas y el agua salada que están en el mismo lugar para convertirla en agua dulce y la enviamos a la costa mediante un tubo submarino. La principal ventaja que tiene esto frente al proceso de desalamiento tradicional es que la energía no viene de otro lugar, ¿sí? Cuando uno enfrenta el proceso de desalamiento como un proceso industrial, digamos, que está en tierra firme, tú necesitas encontrar un lugar de donde obtener la energía para el desalamiento. Esta boya tiene su propia solución respecto de la energía necesaria para el desalamiento. La energía es un proceso muy importante en el proceso de desalamiento. Es eficiencia energética para la producción del recurso, pero también es un proceso que minimiza los impactos medioambientales al operar con menores volúmenes de agua. En el caso de esta tecnología, como es una planta que está flotando en el mar, la conversión es bajita, es de 25% y por tanto la descarga es de menor concentración y además se instalan, se diseñan en una plataforma donde tengas más oleaje, entonces se asegura la dispersión. Entonces la pregunta si contaminan, la verdad no hay evidencia dura de que contaminen. La magnitud del impacto va a ser proporcional o directamente relacionado con la cantidad o el volumen de agua desalinizada. Entonces, ¿por qué? Entonces se va a verter, mientras más agua, mientras las plantas son más grandes y muchos metros cúbicos al día son desalinizados, la proporción de sales o salmueras que se llama, o aguas, salmueras que retornan al mar, van a ser mayor. Y el impacto ya deja de ser de microescala y va a poder pasar a una escala espacial mayor. Esta solución funciona muy bien para las necesidades de Chile, por tener agua dulce en el futuro, pero también en la ambición del país en ser líder en la transición a una economía verde. Con la combinación de estos elementos, esta solución se ajusta bien a las ambiciones del país y a las futuras necesidades del agua dulce. Hoy es la inauguración de la demostración de este sistema desarrollado acá en Algarrobo. Se trata de la búsqueda de soluciones verdes frente a problemas complejos como la crisis hídrica, pero además es garantizar agua potable para las comunidades. Pese a la innovación, según expertos, aún resta camino por recorrer. Todavía tiene poco
estudio de línea base, sabemos de experiencias internacionales, pero no tenemos evidencias locales, ni siquiera desde el punto de vista de las comunidades, cómo perciben ellas esta amenaza. Todavía es un terreno donde hay mucho que aprender, donde hay mucho que construir y donde también se necesitan normativas, reglamentaciones ambientales un poco más estrictas a la hora de tomar la decisión. Este prototipo servirá para un uso sostenible de la energía, pero además, gracias a la tecnología, se podrá estudiar la creación de boyas de mayor tamaño y también el impacto medioambiental que tendrá la salmuera en el océano. Sabemos que la actividad humana sobre la Tierra tiene un efecto inevitable, pero también sabemos que la manera en la que tengamos esa actividad humana sobre la Tierra tiene un impacto directo sobre nosotros en el mediano y en el largo plazo. Así es el caso de la agricultura, por ejemplo, la relación que tiene la manera en la que hacemos agricultura, la cantidad de emisiones de CO2 que generamos al producir esta actividad, de qué manera tal vez podríamos hacerlo distinto, cómo podríamos reducir los impactos que tiene esta actividad en nuestra atmósfera, porque no podemos dejar de hacer agricultura para alimentar a nuestra población. Y en este sentido hay una iniciativa muy interesante que queremos destacar en este capítulo y es un paso significativo para ver cómo podemos encontrar este equilibrio. Es la primera conferencia ministerial para promover justamente cultivos con bajas emisiones. ¿Cómo podemos hacer para que el planeta entero de vuelta su mirada y sus prácticas y las enfoque en una manera más sostenible y de esa manera podamos reducir el impacto y adaptarnos mejor a la situación en la que estamos? Para hablar sobre esto, estamos hoy junto al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que es uno de los 2 países que promovió y desarrolló esta primera conferencia a nivel global. Muchas gracias por estar aquí, ministro. Paloma, un gusto estar contigo y de la descentralización seguimos los territorios más verdes y sustentables. Así que es un gusto. Mira, hicimos historia, porque la agricultura a nivel mundial, como yo digo, muchas veces defensiva en el tema cambio climático, o más bien emergencia climática, como lo vivimos en Chile, ¿no? El febrero más tórrido en la historia, lo mismo marzo, los incendios, toda esta calamidad que padecemos por responsabilidad humana. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En vez de hablar de adaptación y resiliencia, logramos persuadir a 25 países de los 5 continentes, partiendo por casa, con el cono sur de América. Participó Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, que producimos alrededor del 12% de los alimentos del mundo. Somos bien potencia agroalimentaria. Persuadirlos de que no tuviésemos miedo de pasar una fase de más emergencia y por tanto a mitigar, no solo adaptarse, mitigar los efectos del cambio climático. Y el tema no es CO2, el tema es metano. Quería hablar específicamente sobre ese punto, porque cuando uno habla de metano fue protagonista en esta conferencia, uno cree que habla solamente de vacas, ¿verdad? Cuéntenos un poco qué es lo que aprendió usted y el resto de los ministros y compartieron dentro de estas prácticas que podrían ayudarnos a controlar el metano. Bueno, partamos con dar loas a alguien, que es Marcelo Mena, que la quiere y la estima mucho. Exministro de Medio Ambiente y hoy día el director del Centro de Control de Metano Global, en el fondo el que empuja estas iniciativas a nivel global. El Global Metano Hub, y además apoyado por un grupo de donantes norteamericanos, de estos que no quieren que les bajen los impuestos y además que quieren que el mundo vaya mucho más rápido en controlar esta emergencia, en el polo opuesto de los negacionistas. Entonces lo que se logró es lo siguiente: el 70% del problema es dióxido de carbono y el 30% es metano. Y el metano, para simplificar, hay 3 grandes fuentes que producen metano y que si logramos reducirlo podríamos revertir la tendencia al alza de la temperatura y a la catástrofe que tenemos. ¿Cuáles son esas 3 fuentes? 1, el desperdicio de alimentos y el que Chile tenga solo 1% de reciclaje de las sobras verdes, podas de árboles,
todo el mundo bota los restos de las ensaladas, de la fruta, a la basura común. Entonces, y en su descomposición se produce este metano. Y el metano, que es importante aclarar, es un gas que, si bien puede ser menor en proporción al dióxido de carbono, sí genera mucho más calentamiento global el dióxido de carbono. Son alrededor de 80 veces más la cantidad de veces que calienta la atmósfera, ¿no? Es muy significativo, por eso llega a ser el 30% del problema. Y allí, en el contexto de la conferencia, nuestra ministra de Medio Ambiente, en coherencia con el programa de gobierno del presidente Boric, anunció que durante este año se presenta la ley de compostaje y además de reciclar las sobras también en el campo. Muchas veces cuando sobra la fruta, queda allí en ciertos campos, en una zanja se descompone y produce metano. Muy precaria, y generamos problemas. Entonces va esta ley que es fundamental. Nosotros también vamos en esa parte de desechos, desperdicio, a complementar la ley que ya se aprobó en el Senado y que tenemos que tramitarla en la Cámara. Pero, ministro, ¿se puede producir los desperdicios de menos metano? O sea, en el fondo, porque las cosas se van a descomponer, es el ciclo natural de la vida. Entonces, ¿de qué manera uno controla la emisión de metano? Si tú lo haces por la vía de compostaje cerrado y con sistemas en que se van recirculando, reduces considerablemente el metano, y además tienes bioabono y ayudas a todo el proceso ambiental. Segundo tema, la producción de arroz. El arroz y la humedal en general también producen por la pudrición, al igual que el no manejo del bosque nativo. Cuando hay mucha pudrición en los bosques nativos, también ahí hay un tema del buen manejo de los bosques nativos. Es fundamental para la reducción de metano. Nosotros con el ICA, que es el Instituto de Cooperación para las Américas en Agricultura, que está localizado en San José de Costa Rica, lugar que usted quiere, con ICA hemos logrado, en el caso de nuestros arroceros, colocar buenas prácticas, y han estado probando con arroces más resilientes que requieren la mitad del agua de la producción normal por inundación. Entonces tiene dos ganancias, ¿no? Menos agua en la estrechez hídrica y menos producción de metano. Entonces ahí hay un tema grueso, porque en América, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Brasil, para qué decir el sudeste asiático, producen mucho arroz, países del África, generando metano. Entonces hay una transformación en los sistemas productivos muy relevante. Y la tercera pata de este triángulo es la ganadería. Ganado, sí. Y la ganadería, y eso es cierto, Chile ha tenido grandes avances con el silvopastoreo y con la mejora en genética y en productividad. Hemos bajado solo 400.000 vacas lecheras, pero la producción de leche, que se situaba en torno a 3.000 por vaca, creció a casi 9.000. Entonces, con menos carga, con menos cabezas de ganado, producen la misma leche y somos autosuficientes. Entonces, esa es una línea fundamental. Después hay una línea de mejoramiento genético, de la alimentación. Si en vez de estar todo el día rumiando y pastorando, en que genera muchas externalidades en metano, no vamos a entrar al detalle, si logras hacer una alimentación controlada y además con aditivos que han ido mejorando mucho las técnicas, desde algas hasta combinaciones con ajo y cítrico en el pasto, tú haces una reducción, reduce la cantidad de gas relevante del gas metano que produce nuestra ganadería. Es cierto que nuestro silvopastoreo, en nuestra agricultura, muchos frutales, y los frutales van capturando carbono, y para qué decir los bosques que se mantienen en toda la zona de Araucanía, los ríos, los lagos, donde está el grueso de la ganadería, donde felizmente una tradición antigua que viene de esta combinación chileno-mapuche-alemana del sur, en que conservan los bosques. No es estos campos completamente pelados con monocultivos, sino que hay bosque, se conserva, genera sombra y menos gasto de agua de las vacas en verano, y a su vez se protegen de la helada en invierno. O sea, todo un círculo virtuoso, pero no basta con el puro silvopastoreo. Y logramos que los actores compartiéramos las buenas experiencias para que Chile además sea líder
en reducción de metano en nuestro sistema agroalimentario. Bueno, me encantaría hablar un poco más de agricultura, pero antes de avanzar sobre esa línea que seguro fue central en esta conferencia, nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida. Volvemos en esta conversación con el ministro de Agricultura, donde queremos mirar algunas de las prácticas que está, en este caso, liderando Chile junto a España para poder promover un desarrollo agrícola y ganadero que sea más sostenible y más de acuerdo con el nivel de desafíos que tenemos a nivel global, ¿no? Ministro, y quería volver justamente con el lado más agrícola de la conferencia. ¿Cuáles son aquellas prácticas o modificaciones que se estaría buscando promover en este comité ministerial, podemos decir, que reúne a tantos países para hacer de la actividad agrícola más sostenible, algo más sostenible? Bueno, junto a la reducción de metano, no los desperdicios, reciclaje de las sobras vegetales, ganadería regenerativa es fundamental, mejora de suelo, cuidado del agua, por eso los consejos de cuenca, y además nosotros llegamos a una cosa maravillosa en acuerdo con 3 comisiones del Senado, que es la nueva ley de riego. Entonces la nueva ley de riego tiene 2 virtudes: se focaliza más en pequeños, medianos y grandes y no los súper grandes, para tener más recursos en tecnificación y uso responsable del agua. Pero además los súper grandes son los que realmente tienen bastante resuelto el asunto. El gran problema está en los más pequeños, ¿no? Exactamente, como tú muy bien lo dices. Todo el sector de fruta de exportación está en un 98% tecnificado y hay que ir a otros actores. Y en eso es muy fundamental que pusimos la nueva ley de riego cierto coto al cultivo en cuenca, exceptuando algunas áreas. Se premian los proyectos que llevan soluciones ambientales, que devuelven parte del agua a los sistemas de las cuencas, por tanto que no están en un gasto increciendo siempre, sino que es de eficiencia hídrica, y eso es fundamental. También el controlar los plaguicidas más tóxicos, y en eso logramos grandes acuerdos. Después de 25 años de lucha de colegio agrónomo, incluyendo ahí la agrónoma Busetti, que encabezó esto, nosotros logramos el año pasado un acuerdo para eliminar, por ejemplo, el paraquat, que es como una bomba atómica. No es lo que se llama agricultura de precisión, producir más usando menos. Ahí tú matabas también. Mata todo el ecosistema. Mata todo y en contra del espíritu de la ley de apícola, que también aprobamos, del respeto a la biodiversidad. En una transición, y eso fue bien notable como acuerdo amplio. El plan de restauración con bosque nativo, y termino con esto. El INEA ha estado trabajando semillas resilientes para recuperar legumbres en el secano costero. Vamos a la agroforestería a propósito de los incendios, con más diversidad como cuestiones fundamentales. Y lo más lindo, que se vincula también con metano, es la apuesta por los bioabonos. Por ejemplo, AgroSuper no bota los purines de los cerdos, tiene una fábrica de bioabonos en Las Cabras, está apoyando a 4.000 agricultores, y además se vende también en el mercado, y esos bioabonos con el INEA los vamos a fortalecer en una línea que se llama un programa de transición a la agricultura sustentable que encabeza INDAP. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, y es ¿cómo ha sido la recepción tanto de los agricultores como de los ganaderos respecto de estas iniciativas que a veces en el día a día, en el nivel de pobreza, de falta de acceso al agua para muchos sectores, suenan como conversaciones de rico, ¿verdad? Como conversaciones de lujo, como que no pudieran estar a la mano de esa escala productiva, que no son los más grandes, sino que son los medianos o los más pequeños? No, sinceramente, Paloma, en nuestro sector, yo hablo de la familia agrícola, pequeños, medianos, grandes, felizmente ha habido lógica de acuerdo, no ha habido negacionismo. La agricultura está muy consciente del cambio climático. No obstante, este año el Niño, puede haber un año que llueva más, algo más llovía el año pasado, pero el problema ha sido serio y ha afectado la producción también agrícola. La frontera frutícola se ha ido corriendo al sur por lo mismo. Entonces, más bien hay compromiso y ha habido voluntad de acuerdo. Bajar de 100.000 UF a 50.000 el subsidio en el riego es algo que hubo lobby de algunos poderes fácticos, y sin embargo todo el sector ha apoyado y se logró en lo político acuerdos bien transversales. Yo creo que hay sentido de corresponsabilidad, y como la agricultura en el mundo,
utiliza, entre comillas, en torno al 75-80% del agua, tenemos que ser ejemplares en cuidarla y tener modelos más regenerativos. Además, Fedefruta promueve también la fruta orgánica, que tiene buenos mercados. Habían dificultades con nuestra miel en Alemania por mucho plaguicida, entonces se ha entendido esta transición. El vino tinto, que está con problemas de precio a nivel mundial, si es orgánico tiene mejor precio. También los consumidores del mundo, no solo los ricos, también en Chile, todo lo que son mercados agroecológicos, hay muchas mujeres en eso, y con la Comisión Nacional de Riego nos felicitó la ministra de la Mujer el 8 de marzo, porque logramos un plan muy importante de recursos para pequeñas agricultoras, y es un cultivo mucho más hidropónico, mucho más sustentable, y que además es rico, y todos los municipios que tienen estos mercados con INDAP, que son más agroecológicos, les va estupendo. Entonces hay una línea que crece. Ministro, la gran lucha por el agua hoy día ocurre en parte por la necesidad del consumo humano y entre dos grandes sectores como son la agricultura y la minería. Por supuesto, la agricultura de manera mucho más grande. Y está esta gran conversación que ha marcado la semana, que es la aprobación de la ampliación del proyecto Los Bronces, que muchos agricultores se oponían justamente por la fragilidad del recurso hídrico que está en esa misma zona, ¿no? ¿Cómo se siente con esta aprobación? Fue una aprobación unánime en un gobierno que se ha comprometido con la ecología y con la responsabilidad ambiental. ¿Cómo se siente con esta aprobación y por qué tan rotunda la aprobación? El gobierno se ha comprometido con un desarrollo sustentable y con las tres seguridades: seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica sustentable. Por tanto, también es muy importante la inversión y el aporte a los territorios. A propósito de royalty minero, usted sabe que hacen una contribución importante no solo a los territorios mineros, también a los territorios rezagados agrícolas a propósito. Este proyecto se transformó de manera muy significativa. No solo va a producir mitigación, va a aportar a la mitigación de la contaminación severa del aire en la región metropolitana, más de 70.000 calefactores que van a cambiar, asfalto, lavado de calles, succión de polvo, monitoreo de todos los procesos, incluyendo las tronaduras, entre comillas, en el proceso de creación de una parte que va a ir subterránea y que no afecta al santuario Hierba Loca y camino a Farellones, vehículos eléctricos, menos transporte, todos los camiones soterrados con nylon como corresponde, y además lo condicionamos a que tiene que tener un programa de alerta temprano de glaciares. Es decir, los glaciares se van a estar monitoreando y por tanto, si se producen dificultades, uno puede pedir rediseño, nuevas medidas de mitigación y eventualmente incluso compromiso de bajar la producción para no dañar en ningún caso, en coherencia con la ley de glaciares. ¿Es posible el desarrollo económico sustentable? Lo es. Y en eso el empeño de nuestro gobierno y por eso el apoyo unánime. Además, tú tienes que respetar la institucionalidad. Los entes técnicos, su Secretaría de Salud, Medio Ambiente, el SAC, CONAF, en distintas áreas, también en la protección de la flora y la fauna y las medidas de mitigación, entregaron informes favorables. Así que esto no es Nerón, con un dedo para arriba o para abajo, diciendo sí o no a un proyecto de inversión. Es un conjunto de instituciones estatales que valoraron positivamente los avances de este proyecto y le exigieron mucho más en la protección de glaciares. Desde el punto de vista en particular de la seguridad hídrica, ¿están ustedes como comité de ministros tranquilos con esta decisión? Sí, estamos tranquilos por lo siguiente: el proyecto no ocupa más agua. O sea, el nivel de eficiencia... No, lo digo más bien por el riesgo que puede significar el riesgo para los glaciares, ¿no? Sí. Pero deje ir al agua que el proyecto no ocupa más agua y además recordemos que el Código de Agua nuevo permite que el Ministerio de Obras Públicas intervenga cuando existe una extrema sequía hídrica. Nosotros estamos tranquilos porque este sistema de monitoreo que se le va a exigir permanente de los glaciares, aparte de las comunidades y el impacto humano y en el aire de toda la región metropolitana, va a ser acuicioso. Además, logramos incorporar la minera andina
en acuerdo con Anglo American y los Bronce Integrados, que era la antigua disputada. Y también es importante recordar que este proyecto tiene finitud. O sea, termina el 2035, 2036, y están también los fondos para que cuando termine saca toda la restauración ambiental, incluyendo la zona de relave. Entonces existe una trazabilidad y nos deja tranquilos después de ver evidencia científica de los mejores estándares de minería sustentable del mundo. Y llevando esa misma conversación a su sector, al sector agrícola y ganadero, ¿cuáles son esas cosas que ya no están de acuerdo al estándar, que están ocurriendo todavía en Chile, tanto sea en manejo de agua como de pesticidas, que debiéramos erradicar o que debiéramos lograr erradicar, por lo menos, por ejemplo, en este periodo que ustedes han definido como el primer gobierno ecologista? Digamos. Yo creo que donde hay una brecha grande es los desechos vegetales. No puede haber esta cultura de las familias de botar todo lo verde, no puede ser que las podas municipales terminen en los vertederos con todo el problema de la importancia que tiene el arbolado urbano, y la agricultura tiene que lograr compartir, vamos a colocar eso en la ley, que los desechos vegetales no terminen pudriéndose a campo abierto, sino que tengamos lógica de compostaje. Tú has destacado muchas veces lo de La Pintana, también Santa Juana. Santa Juana es capaz de tener toda una comunidad, todo un conjunto de una zona ahí junto al Biobío que hacen compostaje, y ese es el gran abono del vergel del Gran Concepción, en gran parte afectada por los incendios, pero ellos producen el grueso de la hortaliza de una ciudad, el Gran Concepción, de 1 millón de habitantes. Tenemos que hacer esa economía circular, verde, una agricultura que si no es verde, no es agricultura, y ese es el gran tema que desde Chile estamos empujando. Ministro, le quiero agradecer mucho por su venida a Futuro 360. Hace rato queríamos tener estas conversaciones con usted, y qué mejor que semana que esta, que está llena de noticias además. No, gracias a ti, Paloma, como siempre, y a CNN por este enfoque de presente para un mejor futuro. Muchas gracias a usted. Bueno, nosotros con esta conversación tenemos que seguir avanzando en mover tal vez un poco más allá la frontera de lo que se necesita. Sabemos que estamos tarde los humanos, que no nos estamos ni adaptando a tiempo ni haciendo las transformaciones que se requieren. La crisis climática en nuestro país avanza y cada vez sentimos más sus impactos, no solo en cuanto al agua, sino justamente, por ejemplo, la productividad de nuestros cultivos, el impacto que tiene en la producción apícola y tanto más, los deshielos en las zonas más australes del país, y cómo vamos perdiendo la riqueza y la diversidad territorial que constituyen a nuestro país. Es por eso que en este contexto es tan importante recordar por qué conmemoramos el Día de la Tierra y ver si una vez más, con la data que cada vez existe más y es más consistente, somos capaces de cambiar nuestra conducta. Revisemos algunos de los argumentos en la nota de Francisco Verdejo. Siguiendo el río Mapocho hacia la cordillera está el estero Hierba Loca, un ecosistema clave, no solo para la naturaleza, sino que además es fundamental para gran parte de la región metropolitana. Es desde aquí que se obtiene gran parte del agua que se consume en la capital. Eso gracias a glaciares milenarios, los que debido a la crisis climática se están derritiendo a un ritmo acelerado, aumentando los caudales, pero también generando otro grave problema. Los que están acostumbrados a ir al Hierba Loca se habrán dado cuenta que dice que por favor no tome agua del estero Hierba Loca. Digamos, el agua del estero Hierba Loca no es apta para el consumo humano. Y esas aguas llegan al río Mapocho y eventualmente pueden ser captadas por distintos usos. En las cuencas de montaña, que normalmente están mineralizadas con minerales de sulfuro, cuando estos están expuestos al agua y al oxígeno, se genera un proceso de lixiviación que está mediado por bacterias y se liberan sulfatos y metales al agua, y también disminuye el pH porque se liberan iones de hidrógeno. En simple, son aguas demasiado ácidas y según la investigación de la Universidad de Chile, la mega sequía ha provocado una baja en el caudal del río Mapocho y también que este debilite su capacidad de neutralizar la acidez del agua, minimizando su calidad. La evidencia que tenemos hasta el momento es que mientras más seco el año, peor ha sido la calidad de agua en esta época de mega sequía. Por lo tanto, si se proyectan caudales menores en el Mapocho, uno esperaría que empeore la calidad del agua. Mientras el deshielo provoca esto en la zona central, miles de kilómetros al sur, el aumento de las temperaturas también está cambiando las cosas en la Antártica. En la cantidad de pérdida de masa de hielo se está acelerando, lo que teníamos pronosticado para el 2050 probablemente se está cumpliendo como escenario en 2030.
Durante el verano de 2023, la zona registró temperaturas que incluso llegaron a un promedio anual de 2 grados Celsius. Condiciones que no se registraban hace más de 30 años. Incluso, algunos sectores ni siquiera lograron congelarse. Bueno, Antártica históricamente ha regulado nuestro clima, nuestra biología, la productividad de nuestros océanos, la cantidad de nieve que se acumula en la cordillera, pero no lo teníamos tan en evidencia. Los regímenes de precipitaciones, los aluviones, los eventos violentos que hemos tenido entre el 2015 y el 2021, 3 de ellos han sido explicados por la ocurrencia de eventos de calentamiento al norte de la península antártica. A nivel mundial, el último informe IPCC sobre cambio climático estableció la urgencia de la acción climática. Los líderes de los países desarrollados tienen que comprometerse a llegar a cero emisiones lo más cerca posible de 2040, un límite que todos deberían respetar. La humanidad está en sobrehielo fino y ese hielo se está derritiendo. La ONU asegura que 3 billones de personas están altamente vulnerables a los efectos de la crisis. Un dato que en medio de la conmemoración del Día de la Tierra refuerza la necesidad de la ambición climática. Los compromisos no solo no se están cumpliendo, sino que además la data está demostrando que los efectos sinérgicos de todas las cosas que no estamos haciendo para evitar que se siga bombeando petróleo, que depletemos los océanos de peces, que contaminemos con plástico o que se sigan derritiendo los glaciares, están generando efectos sinérgicos que están agravando aún más la crisis. La creación de un fondo para las pérdidas y daños generados por la crisis climática, una transición justa y alianzas para resguardos de ecosistemas como los océanos fueron los acuerdos más relevantes alcanzados en la última COP27. Sin embargo, el no empujar un reemplazo acelerado de los combustibles fósiles provocaron indignación de cara a la nueva COP28, la que se llevará a cabo en Dubái. Si las COP tienen una sola tarea, debiese ser dejar de calentar el planeta extrayendo petróleo y combustible fósil desde el suelo. Que hemos estado ya hace 4 COP diciendo 1.5, 1.7 y ahora estamos hablando de 2 grados Celsius. Y es porque efectivamente se han ido cumpliendo los escenarios más nefastos. Pérdida de costas, incendios forestales, deshielo y mega sequías son inconvenientes que, según el mismo informe de IPCC, posicionan a Chile como uno de los países más vulnerables de Latinoamérica frente a la crisis climática. Un gran desafío será restaurar 1 millón de hectáreas de paisaje a 2030, priorizando en la restauración de bosque nativo. Por otro lado, vivimos un contexto constituyente que abre una nueva oportunidad para que el medio ambiente tenga el espacio que la naturaleza y las personas necesitan. El Día de la Tierra puede ser un buen recordatorio para la toma de conciencia climática para así adaptarnos y mitigar los efectos de un problema que está lejos de ser controlado. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, el último informe publicado por la Subsecretaría de Pesca arrojó que el 57% de las pesquerías están en un estado de sobreexplotación o de agotamiento. Entre los distintos obstáculos que enfrentan nuestros recursos para ser sostenibles, en este caso los peces, está el incremento irregular de las cuotas de pesquería y la falta de programas que permitan su recuperación. Queremos hablar de este tema con César Astete, director de la campaña de pesquerías de Oceana Chile. Muchas gracias por estar, César, aquí en Futuro 360. Muchas gracias a ti, Paloma, y muy contento de poder tener este espacio para hablar de los océanos. Oye, que es bien impresionante cuando uno piensa en un país como Chile, que tiene este nivel de costas, que sus recursos, en torno a los cuales hay un montón de apuestas de que para allá va la alimentación del futuro, estén casi al 50% de lo que debieran estar. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿por qué qué significa un aumento irregular de las cuotas? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a gente que se mete y pesca ilegalmente o a que nosotros estamos haciendo mal la pega para definir la cuota? Sí, efectivamente se refiere a que estamos haciendo mal el trabajo. La definición de cuota en Chile, que es una medida de administración de las pesquerías, que significa cuánto yo puedo sacar de una población de peces. Esa es la cuota.
Lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo es que mediante un mecanismo que es la cuota se determina por estudios de las pesquerías y hay una fórmula que considera una serie de variables. Una de esas variables es el riesgo que nosotros tomamos respecto a la extracción de esa pesquería. Por ejemplo, en la merluza austral se aumentó de un riesgo del 32 a un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos siendo más permisivos. Sin embargo, la merluza austral se encuentra sobreexplotada. A ver, espera, me encanta entrar en este detalle. Primero que nada, esos estudios, ¿quién los hace? Esos estudios, el Estado chileno, por ley, establece que la evaluación estratégica de los recursos la hace el Instituto de Fomento Pesquero, que es el IFOP. Perfecto. El IFOP desarrolla la cartera de estudios que se mandata por parte del Ministerio de Economía para que los comités científicos y la subsecretaría y el Ministerio puedan tomar las mejores decisiones. Ya, siguiente pregunta. ¿Es gracias a la información que viene en ese estudio que uno determina el riesgo que es capaz de correr? Es que parece que estuviéramos hablando de plata y no de peces. Es como insólito que el riesgo pueda ser algo tan frágil, ¿no? Justamente ahí está el problema, porque lo que uno debería esperar es que sea la investigación y los antecedentes científicos los que fundamenten el riesgo. ¿Y cómo se establece el riesgo? Las pesquerías para su administración tienen un plan de manejo. Y en ese plan de manejo se establece lo que se llama una regla de captura, de control de captura. Y en esa regla de control de captura yo establezco una estrategia de extracción, que lo hace el comité de manejo. Ya, pero dímelo todo más en español, en el sentido como de, ¿qué significa esa estrategia? Esa estrategia significa cuánto finalmente, en cuánto tiempo yo quiero llevar la pesquería a un estado saludable. Ya. Entonces yo puedo decir a 16 años con un 50% de riesgo, o puedo decir a 16 años con un 32% de riesgo. Para aumentar ese riesgo yo necesito que la pesquería tenga buenos antecedentes. Lo que ha ocurrido en Chile, particularmente del 2019 en adelante, es que hay en 3 pesquerías, particularmente en merluza austral, en merluza común y en el congrio dorado, donde se ha aumentado el riesgo sin tener la debida fundamentación científica. ¿Y cómo nos hemos saltado ese requerimiento? Desgraciadamente es una cuestión que nosotros alegamos al segundo tribunal ambiental. Nosotros, Oceana, porque nos parecía que ese particular variable que se tenía que trabajar tenía que ser un resultado de la investigación científica. Sin embargo, lo que ocurrió en la práctica es que el comité de manejo, donde participan quienes extraen, participa el sector industrial, el sector artesanal y el sector público, dijeron: para la merluza austral es bueno el 50%, pero no nos dieron los argumentos. Entonces ahí nosotros dijimos, Tribunal Ambiental, revise este mecanismo. Y el tribunal, entiendo, falló a favor de lo que ustedes planteaban. Exactamente. Lo que dijo el tribunal, así muy resumido, dijo, el comité de manejo puede hacer esto, pero no lo puede hacer sin la debida fundamentación científica, y además el Tribunal Ambiental es muy claro en decir a la subsecretaría que su rol es la utilización del principio precautorio y la salvaguarda de los ecosistemas marinos, y eso tiene que ser un conjunto, no puede ser por separado. Estamos viviendo este tipo de... O sea, porque también es natural que el sector productivo presione por aumentar las cuotas. Es natural porque hay menos recursos, ¿no? Y en el fondo, si tú no puedes presionar por aumentar las cuotas porque hay un exceso de recursos, entonces la única cosa con la que puedes jugar finalmente es con el riesgo, que es lo que estás planteando tú. Pero ¿qué soluciones o alternativas han visto ustedes que funcionan para, por ejemplo, regenerar o mejorar la productividad de estos ecosistemas, por plantearlo en esos términos, sí, cuando sabemos que estamos hablando igual finalmente de seres vivos? Pero lo planteo porque en algún momento parte de los aportes de la ley de pesca, que fue muy cuestionada por las razones que ya sabemos, de financiamiento de la política, uno de los aportes que sí hacía era este hecho, por ejemplo, del manejo local de la primera milla, que permitía que las comunidades locales hicieran un manejo. Las comunidades locales saben que la cosa se acaba y por lo tanto tienden naturalmente a encontrar unos sistemas mucho más virtuosos con la regeneración de los recursos. ¿Existen algunos de esos ejemplos a una escala de océano adentro, digamos, que sea
y que genere un impacto positivo en la regeneración de los recursos? Mira, hoy día nosotros tenemos una buena experiencia, que es lo que ha ocurrido con la pesquería del jurel. La pesquería del jurel, todos recordamos, en los años 90 se capturaban cerca de 4 millones Cuando de uno era toneladas. chico, el jurel era el pescado barato que se podía comer en la casa. Exactamente, y era tradicional en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, era una pesquería que se encontraba muy disponible. Debido a la sobreexplotación que se generó del jurel, particularmente desde los 90 hasta los años 2000, la población tuvo una caída abrupta. Entonces, en esa caída abrupta lo que se dijo es, bueno, lo que tenemos que realizar hoy día es un programa de recuperación del jurel. Y para ese programa de recuperación hay algunos componentes que son muy relevantes. Primero es la gobernanza que se utiliza para diseñar ese programa. Por ejemplo. En el caso del jurel, la gobernanza está dada por la ORP, que es la Organización Regional del Pacífico Sur. Es una organización donde participan todos los países ribereños que tienen interés sobre el jurel y ahí, digamos, se hace un comité de manejo, los países participan a través de sus autoridades sectoriales y también participan los privados como observadores de este proceso. Ahí hay un componente de gobernanza. Me parece importante, no necesariamente los ciudadanos entendemos de qué se habla cuando se habla de gobernanza. En el fondo son las reglas, ¿no? Que se van a establecer para poder administrar un recurso. Y en este caso es muy interesante lo que planteas, porque efectivamente el jurel no conoce de fronteras, no sabe dónde se acaba el territorio chileno y dónde empieza el peruano, etcétera, ¿no? Y son seres que transitan y van de un lado a otro y por lo mismo es importante verlos en su ciclo completo, ¿no? Exactamente. Y espérate, ¿y eso funcionó bien por qué? Por un lado porque estaban involucrados todos, pero ¿por qué más? Porque ¿qué decisiones se tomaron? Se dio un papel central, y ahí lo uno con lo que tú decías respecto de nuestra ley de pesca, se dio un papel central a la ciencia en la toma de decisiones. Se dijo, bueno, la única forma de que nosotros podamos seguir recuperando el jurel es, de cierto modo, abandonar el solo criterio económico e incorporar los criterios ambientales y sociales en la definición de lo que vamos a hacer con esta pesquería de aquí adelante. Espérate, ¿y decisiones específicas que se sugirieron respecto del jurel que tuvieron un efecto positivo? Por ejemplo, no aumentar el riesgo de captura. Ya. Se mantuvo en un riesgo bajo. ¿Bajo número? No tengo el número exacto, digamos, pero se mantuvo en un riesgo, creo que el 10%, pero podría confirmar. Claro, porque también 30 suena mucho. Ese dato, claro. Pero se mantuvo un riesgo bajo y toda la captura de información se fue procesando por un comité científico, que es un símil, como bien decías tú, de lo que tiene nuestra legislación pesquera. Si nuestra legislación pesquera, tú lo dices correctamente, hay todo, ¿cierto?, una discusión desde el punto de vista de la legitimidad política, etcétera, el financiamiento, pero también hay una parte que es un avance en la ley de pesca y que fue finalmente la incorporación de la decisión respecto de criterios científicos. Yo, como te decía antes, las cuotas se tomaban antes del 2013 en el Consejo Nacional de Pesca, y hay una investigación del profesor Arancibia que dice que el 80% de las decisiones que tomó el Consejo Nacional de Pesca fueron por sobre la recomendación científica. Bueno, es que depende de dónde están puestos los incentivos. Me importa mucho lo que planteabas recién. Una de las recomendaciones fue mantener el riesgo bajo. ¿Alguna otra recomendación que haya sido relevante para recuperar esta población? Sí, fue tener un control desde el punto de vista de certificación de desembarque, de certificación de las especies que se estaban capturando, de sistemas de posicionamiento satelital para las embarcaciones, para saber dónde estaban pescando. Entonces se tomaron una serie de medidas de manejo que permitieron que la trayectoria del jurel dejara de ser una trayectoria hacia abajo y nos permitiera ir teniendo hoy día una trayectoria hacia arriba, digamos, en constante recuperación. Igual es interesante porque yo te insistía tanto sobre esta pregunta porque me imaginé que fue necesario, no sé, casi que crear un área protegida o guardar las zonas donde se reproduce el jurel o
en fin, cosas más de intervención, más adaptativa, pero tú en el fondo planteas simplemente cumpliendo las reglas sencillas, las normas básicas, como no pescar cosas que no hay que pescar en momentos en que no hay que pescarlas, administrar bien las poblaciones y manejar bien el riesgo, la naturaleza se restaura. Exactamente, y cumplir las medidas. Sí, hay un tema de cumplimiento normativo que es súper relevante. Por ejemplo, cumplir la cuota, que pareciera, digamos, una cuestión muy obvia, pero hay en muchas pesquerías en Chile que las cuotas están sobrepasadas, digamos. Entonces, hay una serie de aspectos. Finalmente, la Organización Regional del Pacífico Sur dijo también hay que hacer un ordenamiento de cómo cada país está cumpliendo en su zona económica exclusiva, en la industria, en su pesca artesanal, para que efectivamente la recuperación se concrete, digamos. Para cerrar, acabamos de ver cómo se cerró este Tratado de los Océanos para regir un poco la zona de alta mar. ¿Qué rol podría tener ese nuevo tratado, esos nuevos acuerdos en justamente proteger recursos que definitivamente no saben dónde está la zona económica exclusiva de cada país? Justamente desde el punto de vista pesquero ahí hay una utilidad enorme. En aquellas poblaciones de peces que nosotros tenemos también la reineta. La reineta se mueve, que es una especie súper común hoy día y que se consume. La reineta se mueve entre Chile y Nueva Zelanda. Entonces, es súper relevante que para efectos de todas estas pesquerías que son, digamos, como bien tú dices, se mueven por todo el océano sin tener, digamos, límites de países, es que tengamos instrumentos por los cuales podamos tomar decisiones en esos espacios de mar. Hoy día no podemos tomar decisiones porque en general las decisiones llegan hasta el límite de las 200 millas que realiza cada país, y este instrumento nos va a permitir hacer este análisis respecto de estas pesquerías que tienen este movimiento más global. César, te quiero agradecer por esta entrevista. Siempre nos quedamos cortos, pero es un tema tan importante y tan estratégico para nuestro país. No, muchas gracias a ti. Solo terminar diciendo que es súper relevante que las decisiones que se vayan tomando en materia de recuperación de pesquerías sean decisiones basadas en el criterio científico. Este año se va a discutir nuevamente la regla de control y el riesgo de la merluza austral. Esperamos que tanto el comité científico como el comité de manejo tomen la información debida y las decisiones sean coherentes en ese sentido. Así que muchas gracias. Estamos en el mismo lado de la opinión. Nosotros desde Futuro 360 no podemos creer que sea más importante en la vida, sobre todo en el momento planetario en el que estamos, tomar decisiones con base científica que nos permitan una cuestión muy sencilla, que es asegurar la vida sobre la Tierra. Si pez para hoy, hambre para mañana. En el fondo esta es la conversación que estamos teniendo. Queremos seguir comiendo jurel, comiendo reineta, queremos seguir viendo que nuestros océanos nos abastecen a lo largo del tiempo a las futuras generaciones. Esa es la conversación que estamos teniendo en este momento. Nosotros nos encontramos en otro capítulo de Futuro 360. Manténganse conectados con nosotros, comentando y proponiéndonos nuevas ideas, nuevas preguntas que los inquieten en estos tiempos turbulentos que nos ha tocado compartir. Nos vemos.